¿Qué son las neurociencias? ¿Qué son las neurociencias? Pregunto rápido así a ustedes. ¿No tiene una proto-definición como para decir? ¿Qué se les ocurra? No tiene que estar tipo perfecta. Son, en un sentido, qué sé yo, tampoco pretendo tener una gran definición, pero eh, las ciencias separan un poco las palabras, la ciencia de la mente o la ciencia del cerebro, creo que más de un lado orgánico que más desde un lado abstracto. Creo que es la diferencia esa. Bien. No se basa en el estudio del sistema nervioso, digamos, como que se enfoca más en eso. Claro. Bueno, efectivamente podríamos decir que las neurociencias son, para empezar, un conjunto de disciplinas. ¿Sí? Un conjunto de disciplinas dentro de las cuales se encuentra la biología, en la cual se encuentra la medicina, donde se encuentra la psicología, ¿sí? Pero también la matemática, también la física, también la filosofía, ¿sí? Que tiene como objeto de estudio el sistema nervioso, el estudio del sistema nervioso. Pero desde muchísimos ámbitos. Obviamente que nosotros, siendo que estamos en la carrera de psicología, ¿hacia dónde lo vamos a enfocar? Y bueno, hacia unas neurociencias cognitivas fundamentalmente, ¿no? O sea, el lugar donde entra en contacto las neurociencias con la psicología, ¿no? Como explicativa del comportamiento humano. Hacia ahí vamos a ir. En la primera parte de la materia sí que va a ser más fisiológica, y vamos a ver la neurofisiología, y vamos a hablar de, no sé, las neuronas, y cómo se comunican las neuronas, y tal, todo eso vamos a hablarlo, de distintas partes del cerebro, pero en la segunda parte de la materia vamos a hablar sobre emociones, y cuáles son las bases neurales de esos procesos, vamos a hablar de aprendizaje, de memoria, y un montón de otras cuestiones que son neurociencias y que están muy relacionadas con psicología. Y que justamente es el lugar donde encontramos el vínculo entre psicología y neurociencia, ¿no? Cuando hablamos del estudio del comportamiento, si nos paramos desde una postura monista, que es un poco lo que habías empezado a hablar antes, obviamente vamos a entender que hay una íntima relación entre lo que pasa en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y nuestro comportamiento. Pero como siempre es muy feo hablar de definiciones abstractas, vamos a hablar con otro ejemplo. Muy rápidamente. Manu, tenés 5 minutos. 4 minutos. Estás muteado. Sí, mala mía, estaba justo respondiendo del chat y que a algunas personas te les trabaste y a otras personas no. Esto es muy triste. ¿A mí me escuchan bien? Igual no puedo hacer nada si no se escuchan los dos mal. Sí, se escucha bien a los dos. Ay, bueno, empecé que hacerlo Bueno, mal. el hermoso ejemplo de la caja negra, pero no el feo, el bonito. Ah, re que los dos son bonitos. Bueno, imaginen un mundo, un universo en el que estamos de nuevo, somos todos científicos acá, o psicólogos, si consideran que los psicólogos no son científicos, igual se pueden ir de este universo. En este universo, lo que nos interesa a nosotros, tenemos esta caja negra. Lo que pasa con la caja negra es que tiene dos palitos, y si yo empujo un palito, sale por el otro lado un poquito. Y si lo vuelvo a mover, se mueve para el otro lado. Eso es lo que pasa, ¿eh? Yo lo muevo así y hace eso. Buenísimo, me encanta tener un animador al lado mío que mueva las diapos. Eso es lo que pasa en la caja negra. Adentro de birra, sí o no. El chiste en este universo es que no sabemos qué hay adentro, solo sabemos que pasa eso. Ahora, observamos eso. Y lo que nos devanamos los sesos es para saber qué pasa en la caja para que eso suceda. Acepto teorías. Comienza el universo. Magia, pasa magia. ¿Qué clase de magia? Negra. Negra, magia negra como la caja, bien. Otra teoría. No Para sé, mí que hay hay algún dispositivo que conecta el palito de un lado, el extremo del palito de un lado con el del otro, y algún engranaje hay ahí que Yo banco con de y tal estoy totalmente de estímulo. acuerdo. Para Sí. mí Connie hay me un cae enano. mal. ¿Walter? Para mí hay un enano adentro ahí. Walter, sos lo más. Entonces vamos a hacer esto. Todos voten ahora en el chat mientras pasamos a la siguiente diapo si prefieren la teoría de Walter del enano o el duende o la teoría de Connie de los engranajes. Vayan tirando en el chat y por favor, asistente, pase a la siguiente diapositiva. Podrían haber dos teorías, que hay un enano o un duende adentro o que hay engranajes, ¿sí? Ahora,
Los que votaron por los engranajes son unos giles, es No, imposible. es el Realmente lado correcto de la realidad. hay un Manuel. duende. Lo importante es que el duende está en la caja y que va y toca al otro lado. Es claramente eso. ¿En qué universo? No entiendo. O sea, claramente vos tenés un engranaje como pasa en otros lugares. O sea, ¿en cuántos lugares viste que hay un duende que mueve las cosas? No, ninguno. En Engranajes hay en este, todos lados. seguro. De hecho, escribí mi libro sobre duendología. Yo En el también que escribí explico, libro. sí, y lo que pasa es que ahí explico los mecanismos mediante los cuales sucede esto. El duende está ahí, lo empujan, va y toca. Ah, excelente, era un capo, tenía un montón de libros. Sí, escribo muchos libros. Básicamente, eso. Escribí un libro. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Supongamos que después de estas generaciones y generaciones y generaciones, la gente sigue discutiendo qué pasa ahí. Porque claramente lo único que vemos son dos palitos que se mueven. Ahora, tus teorías me asustan. Lo sé, Watson. Lo sé. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distinguimos qué está pasando si no podemos romper la caja ni abrirla? Suponiendo, o sea, investigando, observando lo que pasa afuera y a través de conocimiento que tengamos, suponiendo o creando teorías y de última probándolas, pero siempre Excelente. viendo Me gusta. el movimiento de los dos palitos. Pero probándolas, Sí. ¿cómo la probarías? Quiero un ejemplo de probarla. Hay que conseguir Yo una creo que caja. debería hacer otra caja negra y poner en una un duende y en la otra Dos cajas. hacer un engranaje. No, pero No, dos me cajas. encanta, me encanta. Esa es la base de por qué la computación es una de las neurociencias. Es el modelado computacional. Vamos a crear una caja similar y si más o menos funciona parecida, suponemos que podría ser un duende. Si ponemos un duende y en la otra ponemos engranajes Por y una eso falla, habría ¿Y que cómo poner lo dos distinguís? cajas, una con un duende adentro las y creo otra yo. con un engranaje. Claro, vos las creás. Claro. Y si vos No lo sé, podés un abrir, universo con dos cajas me suena muy extraño. No, son 3 cajas. Bueno, no importa. Otra teoría. Walter tiene una teoría. no, digo, si vos lo podés abrir o romper la caja, ¿no hay algún tipo de tecnología que te permita observar adentro sin tener que abrirla? Una radiografía. No pasan los rayos X. Lo por llevo favor. a la medicina, no sé. No pasan los rayos X en la caja. Es demasiado negra. Manu, No, yo creo que Ah. estudiando el comportamiento de la caja Por ejemplo, y teniendo obviamente teniendo un conocimiento anterior a si... es súper rebuscado lo que voy a decir, pero es todo rebuscado, pero si estamos en si conocemos el comportamiento de cómo se mueven las barritas según cuando hay un duende y cuando hay engranajes, o sabemos la anatomía del duende y sabemos la anatomía de los engranajes o cómo se mueven, podríamos decir que dependiendo del movimiento de las cositas verdes, podríamos deducir que habría adentro. totalmente. ¿Vos los palitos sí los podés modificar? Sacar, No, están pegados a la caja. Tipo, lo único que puedo hacer es empujarlos. Capaz si meto mucho uno, Y se si lo frena. pongo patas para arriba, por ejemplo, lo doy vuelta, al duende Me no le pasa gusta. nada, Primer o lo pongo método. con Agarro la calor, caja y la sacudo muy por fuerte. ejemplo, o lo pongo en calor, dilato los metales de las tuercas, y Me entonces encanta, me por encanta. En la comisión anterior, espero, Lucía, espero que seas del team mecanicista, porque sos del duende. no, es del Team Duende, es del Team Duende. Vos metés la caja al horno y le subís, y le subís. Si escuchás gritos, o si de repente deja de funcionar, lo quemé al duende o dilaté los confirmo. metales. No pasa comité de ética, Manuel, no pasa. Ay, qué horrible, No, pobre. me matás, no, buenísimo. Esto no hay duende, O- esto es... o podríamos decir que el duende en realidad tiene un traje ignífugo y no se puede prender fuego, y tiene pileta, entonces se la ve venir y se mete a la pileta. ese es Olvídate el- del duende, olvídate ¿De del qué duende. tamaño es esa caja? No importa. Pues, en definitiva, En eso que ese estamos viendo- caso, yo creo que habría que estudiar bien qué es lo que hay adentro y cómo funciona. Como por ejemplo, estudiamos un duende y decimos, bueno, los duendes comen o los duendes necesitan de tal cosa, y vamos probando respecto a eso, porque Tipo si lo que vamos a dijo meter Pablo. la caja en el horno, el duende se puede morir probablemente y no está bueno. Sí, no ningún comité de ética me lo aceptaría, pero no existe la No ética. quisiéramos ofender al colectivo de los duendes. Natalia es más considerada que yo, me parece bien. Pero Sí, quizás sí, la sí. caja no se quema. Quizás la caja es a prueba de fuego, claro. Hay que claro. probarlo Sí, igual. en definitiva, lo que tendríamos que hacer, pero la de sacudir el duende está bueno, porque me queda medio tonto, se movería más despacito el palito, porque tarda más, se desorienta el duende. En cambio los engranajes no. Pero sí, ¿a qué va esto?
Básicamente, la caja negra, este ejemplo que dimos, es un ejemplo de los dos al final, no sé. Los dos al final, buenísimo, ya entendí. Es un ejemplo de la historia de la psicología en algún punto, que ha estado a tientas, a ciegas, mucho tiempo. No digo que ahora no lo esté, claramente lo seguimos estando. Pero la diferencia importante es que, bueno, estos métodos que estaban diciendo ustedes son métodos para hacer que la caja ya no sea tan negra, que sea un poco más transparente, que podamos saber qué pasa adentro. Aún sin saber qué pasa adentro, nosotros podemos hacer ciertos artilugios, ciertas experimentaciones, como con el agua, como con la birra, como con el horno y como con la pileta del duende, para saber qué hay adentro, qué está pasando, para saber cómo funciona. Entonces, de forma similar, como les decía, lo que pasa cuando uno estudia el comportamiento es que mucho de esto ha pasado en el estudio del cerebro. ¿Y de qué forma? Ha sucedido gracias a los métodos psicofisiológicos que vamos a abordar ahora. Ahora, antes de esto, es importante que hay una parte filosófica en el medio, clave, que es la siguiente pregunta. ¿El comportamiento y el cerebro tienen que ver? Que parece una pregunta muy sonsa, pero a alguien alguna vez se le ocurrió, como, che, mirá, capaz que el cerebro y el comportamiento van de la mano, ¿no? Es importante. Sí, Y, ajá. la famosa lobotomía, ¿no? Que le hacían a los... Por ejemplo, se basa tipo, o sea, pero incluso antes, ¿no? Ya en los antiguos había gente que decía, no, tipo, los humores, las cosas vienen del cerebro, no del corazón. Ya después caímos en la época medieval y la gente se olvidó de esas cosas, pero ya lo habían dicho hace rato. La clave ¿es toda una sola cosa? ¿Somos un todo, como decíamos antes? ¿O tenemos partes? Nuestra parte material y nuestra parte mental o espiritual, que se rige por otras leyes, otras normas, y no pueden ser estudiadas, sino que son dos cosas diferentes. Eso es la dicotomía dualismo-monismo, ¿no? Dualismo, el ejemplo más claro que le damos, y que mucha gente hoy en día lo considera así, cartesiano, ¿no? La res cogitans y la res extensa. De forma que vos tenés la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Y se rigen con normas distintas y no se estudian de la misma manera. Porque no son la misma cosa, contrario a lo que la postura científica, en psicología, en neurociencias, nuestra postura, es monista, en el sentido de que se entiende que es la misma cosa. Es un todo, es el organismo. ¿Sí? Comportamiento y cerebro son dos caras de una misma moneda. Son dignas de ser estudiadas como una única cosa. Sí se puede estudiar más una cosa, más otra, distinta, pero en definitiva son lo mismo. La dualidad es naturales. mente, perdón, la dualidad es mente versus cuerpo. Sí, puede entenderse también como mente-cerebro, si entendemos el cerebro como una cuestión orgánica. Claro, pero ¿cuál sería la parte orgánica? El cuerpo, el cerebro, la materia. Está bien, pero cuando hablamos de dualismo, es una en contraposición con la otra. Si decimos mente versus cuerpo, ¿qué quiere decir mente y qué quiere decir cuerpo? Mente vendrían a ser los procesos cognitivos, como por ejemplo la conciencia, y cuerpo vendría a ser la actividad cerebral, por ejemplo. Que la actividad cerebral y la conciencia no son lo mismo, son dos cosas distintas. La conciencia no puede explicarse por la actividad cerebral y la actividad cerebral no puede generar conciencia. Esa sería la actividad cerebral entraría en todo Claro. lo que serían los procesos de neuronas y todo eso más. Exacto. Sí, sería Perfecto. bioelectricidad, neuronas, son cosas que pasan ahí en el cuerpo. Como te late el corazón, el cerebro hace bioelectricidad, pero no nada. Claro, y la conciencia sería más abstracto. Y la conciencia es una cosa abstracta, claro, de otra índole, del mundo de las ideas, diría Platón, ¿no? Como de otro lado. Y así surgen los primeros estudios, los primeros métodos en vez de prender fuego el horno o algo así, no, claramente no se hacían esas cosas, pero la gente tenía guerras, lamentablemente tuvimos guerras, y nos dieron mucha información al respecto. Gente de repente, por ejemplo, venía con una bala en la cabeza, que por algún motivo milagroso sobrevivió, no obstante no podía hablar. Te entendía perfecto, ¿no? Pero hablar no podía. A las pocas semanas, por ejemplo, muere la persona de una infección, entonces se ve en una autopsia y se ve que de repente tenía, bueno, un agujero que había traspasado el cráneo y había lesionado una parte del cerebro. Y la gente dijo, bueno, capaz esto tiene que ver con el habla, con alguna parte del lenguaje. Y así pueden ser distintos ejemplos. Creo que Tommy quiere dar uno muy bonito. No quiero dar un ejemplo bonito, sino que, bueno, Manuel, pero acá estás refiriendo a un caso único. ¿Cómo era eso? ¿No era que con los casos únicos no...? Totalmente. Lo que pasa después es que cuando uno lleva esto al laboratorio, hace ciencia experimental, e intenta replicar eso, intenta
meterlo en la máquina del método científico, o sea, tratar de falsarlo y no poder, mediante los métodos psicofisiológicos. Deben conocer algunos. Si alguna vez hizo una resonancia, a la izquierda tiene una imagen de lo que es una resonancia magnética funcional, que básicamente es meter a alguien en un resonador y hacerle hacer cosas para ver qué pasa en su cerebro, qué áreas se activan más o se activan menos al realizar tareas. Y a la derecha tienen un electroencefalógrafo, que es como un electrocardiograma, si se lo hicieron una vez, que mide electricidad cardíaca. Bueno, en este caso la mide del cerebro, porque como decíamos, a alguien se le ocurrió alguna vez que el cerebro funciona con electricidad o bioelectricidad, bastante parecido, y se puede medir también. Que eso sea o no conciencia, ese es el debate que se tiene. Pero que se puede medir, y parece que de repente correlacionan, como correlaciona la actividad cerebral en ciertos lugares haciendo cosas. Todos estos métodos nos dan la capacidad y la forma de estudiar el comportamiento / el cerebro, o la misma cosa si son lo mismo, volviéndolo un poco más transparente, no tan negro, porque empezamos a entender qué está sucediendo, cómo funciona. Hay un montón de métodos. Tommy se especializa en algunos, yo me especializo en otros, pero básicamente de estos, los que utilizamos en nuestro laboratorio son la electroencefalografía, como veníamos antes, y yo particularmente estudio eye tracking y pupilometría, que son ese que está ahí señalando Tommy, en el que se mide el movimiento de los ojos. Tommy se dedica a estudiar actividad electrodérmica, que tiene que ver con el famoso detector de mentiras, que no detecta mentiras, sino activación emocional, porque Tommy se dedica a emociones. Y pasamos al ejemplo más bonito de todos, que es la estimulación magnética transcraneal. ¿Sigo yo o vas vos, Tommy? No, terminás y después ya vamos con el cierre. Excelente. La estimulación magnética transcraneal es eso que ven ahí, una bobina, que básicamente parte de un principio. Sería como llevar al experimental, es como el ejemplo de lo que íbamos de caso único, de las lesiones, mandarlo y replicarlo. Y hacer lesiones reversibles, entre comillas. Suena re feo, pero es re bonito. Ahora, por lo No siguiente, generan daño. ¿sí? no generan daño, no generan efectos a largo plazo. Pero, ¿cómo funciona? Dijimos que las neuronas funcionan con electricidad, ¿no? Y si suponemos, porque somos monistas, que el cerebro y su electricidad, y el comportamiento, o como la memoria, como hablar, el lenguaje y esas cosas, y el movimiento voluntario, son lo mismo, porque somos monistas, entonces cuando yo intervengo uno, debo modificar el otro. O cuando hay un cambio de comportamiento o un aprendizaje, se modificaría el cerebro, ¿no? Esa es mi postura filosófica. Y entonces lo que se hace en el TMS es, como funciona con electricidad, y paréntesis, a toda electricidad, a toda corriente eléctrica en un sentido le corresponde un campo electromagnético, y cada cambio en el campo electromagnético modifica esa corriente eléctrica y viceversa. Si yo le pongo a esta persona, como se ve en este ejemplo, un estimulador magnético, cuando la persona quiere mover la mano, y estimulo áreas que en casos únicos, o parece que se sabe, tienen que ver con áreas motrices de la mano, lo que le pasa a la persona cuando quiere aplaudir es esto. Pierde total control de la mano. Porque las áreas motoras que se encargan de controlar la mano, en este caso la mano derecha, áreas motoras de la mano derecha en el lóbulo izquierdo, lo que pasa es que cuando se interviene el campo magnético ahí, se interviene las neuronas o las áreas que están funcionando para mover y controlar la mano. Incluso aunque lo quiera hacer de manera voluntaria, no puede. Creo que porque a Tommy no le está bien en internet. Pero bueno, básicamente eso es lo que le pasa a la persona. Pierde total control de la mano. De una, la derecha en este caso. Ahora, uno dice, bueno, eso pasa con conductas motoras, pero no pasa con cuestiones más complejas, del comportamiento, abstractas como el lenguaje. Bueno, ¿qué pasa cuando habla la persona? Cuando la persona quiere hablar, pasa exactamente lo mismo. Si la persona quiere emitir lenguaje y se intervienen las áreas que se ocupan de lo que es la expresión del habla, la persona pierde el control del habla y no puede hablar. Si se hiciera lo mismo en áreas de comprensión del habla, la persona no podría comprender cuando le hablas. Si se lo hace en áreas visuales, la persona podría o no alucinar, ver líneas. Suele pasar, si se hace en áreas primarias se ven fosfenos, como cuando uno mira mucho tiempo al cielo y ve cositas. Y eso puede pasar en distintas áreas y con distintas cosas. Lo que yo no... Ah, sí. Pregunta, perdón. ¿Y al revés puede suceder, por ejemplo, una persona que tenga alguna dificultad en el habla, poder estimularlo de esa manera? Pregunto desde la ignorancia porque desconozco. Se está estudiando cómo, porque acordate que eso pasa mientras se estimulo. Cuando dejo de estimular, la persona vuelve a hablar y vuelve a mover la mano.
Entonces, mientras se esté estimulando, lo que se está buscando, intentando hacer es que eso tenga efectos a largo plazo, que es bastante difícil porque básicamente no pasa. El Sí, chiste es pero que de si no- hecho, nos consta que está en investigación eso. Tenemos un compañero que está ahora en Sí. Francia haciendo una maestría y empezando su doctorado allá. Y ahora va a hacer una estadía con un investigador que trabaja en eso. ¿Sí? Estimulación no magnética, sino eléctrica, a ver qué efectos terapéuticos puede llegar a tener. Entonces, nos consta que está estudiando, pero no que hoy en día se puede, me parece que no hay resoluciones concretas en cuanto a eso. Lo que sí se hace, es como pero se tiene que mantener ahí, es estimulación profunda, por ejemplo, en Claro. Parkinson, que se mantiene como si fuera un marcapasos. Lo dejás ahí y lo dejás funcionando. O sea, haces una operación, le abrís la cabeza a la persona, se lo pones ahí, y la persona mejora mucho su sintomatología de Parkinson. Ahora, Parkinson, Corea de Huntington, tipo con un montón de cuestiones motoras, sí, funciona muy bien eso. Voy a ir Perdón, como... se habla sí, de dale. se habla de monismo, ahora con este ejemplo que dieron de cuando se afecta el campo del habla o motor, por eso se habla de monismo, porque cuando tocas una parte del cerebro afecta el comportamiento. y también porque cuando hay cambios en el comportamiento, por ejemplo, porque una persona aprende algo, se ven cambios a nivel fisiológico. El cerebro cambia cuando uno aprende. Lo vamos Entonces, a ver. si el cerebro cambia cuando uno aprende, o al generar memorias o recuerdos, que es básicamente lo mismo que aprender, el cerebro se modifica. O sea, yo observo, yo noto que una persona, por ejemplo, tiene fobia a ciertas cosas, y lo mido en un resonador, y después hago un tratamiento para esa fobia, y esa fobia disminuye, o se extingue, o desaparece, y lo vuelvo a medir, y la persona tuvo un cambio cerebral a la hora de mirar eso que le da fobia, por ejemplo. La misma persona, comparada consigo misma, no es que estoy generalizando mucho, no, la misma persona contra sí misma. Entonces yo veo que incluso hay cambios cerebrales en ese desaprendizaje del miedo que tuvo, ¿no? Cambios cerebrales a nivel orgánico, digamos. Sí, los cambios cerebrales son a nivel orgánico, digamos, el cerebro es un órgano. Pero no obstante, correlacionan todo el tiempo con cambios en el comportamiento, en la mente, Claro. en la conducta, en lo que quieras llamarle, en lo que estudia la psicología. Entendido. Acá podemos como extendernos en los múltiples ejemplos que hay de métodos psicofisiológicos y cómo nos ayudan a estudiar un montón de cosas relacionadas a psicología, súper interesantes. Pero hay algo en lo que quiero detenerme ya para cerrar la clase, y es que de todos estos experimentos que era nuestra intención mostrarle, hay algo acá abajo, ¿sí?, que es la cita de la investigación de donde salen esos trabajos científicos, ¿no? Por ejemplo, este que dice Hutzler y Wimmer del 2004, movimientos oculares en chicos con dislexia cuando leen ortografía regular, ¿no? Está en inglés porque la mayoría de los papers están en inglés. La pregunta clave que nos hacemos, y ya para esto sí para terminar y cerramos, es ¿cómo llegamos a esta información científica? ¿Me estoy trabando o...? No. Ah, no, Estás un poco con las... solo tengo un delay eterno, digamos, pero sacando eso, no. Entonces, lo importante igual esto... No te escuché nada. Termina, Manu, porque si no vamos a estar mal. Ok, perdón, no era mía. Bueno, entonces básicamente es cómo buscamos información científica, porque dijimos que es súper importante y que se distingue el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento. Entonces, la clave es que hay un montón de revistas científicas, que a diferencia de revistas quizás de otra índole, no sé, una Villiquen, o lo que sea, o de leer en Infobae, por ejemplo, o incluso en diarios, la diferencia es que las revistas científicas pasan por ciertos procesos claves. Como dijimos, revisión por pares. Yo tiro mi hipótesis, todo el mundo me tira con de todo, y si no pasa una revisión por pares, no se publica. Si lo que vos hiciste es redudoso, o no leíste bibliografía anterior, o lo que sea, las revistas tienen esa cosa. Las revistas científicas publican contenido revisado por pares, contenido científico. Entonces, ¿cómo buscar papers? Cuando uno quiere acceder a esa literatura, lo mejor que puede hacer, o la forma más fácil en realidad,
es usar Google Scholar. No sé si lo conocen, pero Scholar es el Google académico y es excelente para tener una primera entrada. Hay otros buscadores, PubMed, se pueden usar distintos, pero Google Scholar está bien. La idea es que uno, lo que puede pasar es, entra a Scholar, va a buscar algo con ciertas palabras clave, y lo que va a pasar es, si querés pasar el diapo, Tommy, uno va a elegir ciertas palabras clave y buscarlas. Por ejemplo, imagínate que a mí me copa autismo, quiero saber sobre autismo, y voy a, por ejemplo, buscar trastorno espectro autista, aprendizaje, porque a mí me gusta el aprendizaje. Y lo que me puede pasar es que voy a encontrar varios trabajos. Algunos, por suerte, o por bien de los autores, van a estar liberados, ¿no? Y va a decir ahí arriba el PDF, yo toco el PDF y entro. Ahora, lo que puede pasar también es que aparezca el HTML, por ejemplo, que es básicamente lo mismo, pero online, y puedo entrar. Pero de repente me voy a encontrar que hay algunos trabajos, como ese que está ahí abajito en violeta, que yo quiero entrar y no puedo. No puedo porque cuando voy a entrar, hago clic ahí en el trabajo y entro a la revista, y cuando digo y lo quiero buscar, ¿qué pasa? Tengo que pagar. Y generalmente no tengo que pagar poco, tengo que pagar bastantito. Y eso puede pasar con un paper, pero imagínate que yo voy a hacer mi tesis doctoral, que es sobre autismo y aprendizaje. No voy a descargar uno, voy a descargar 70, 100 papers. Imagínense la cantidad de guita que gastaría. Para eso existe Sci-Hub. Sci-Hub es un contrabandeo de papers en algún punto, ¿no? Ahí está la página, y después se la pasamos igual. Sci-Hub es como ese lugar donde yo voy a buscar. Sci-Hub es como un gran repositorio de papers, que va a intentar darme un paper, porque lo tiene, o abrir papers por mí, sin que yo tenga que pagar nada. Entonces lo que yo voy a hacer es ahí en ese buscador que está ahí, poner lo que se llama el DOI, D-O-I. Ahí tengo que escribir el DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es como el código único de cada trabajo científico, de cada paper. Cuando yo entro a una de esas páginas, en algún lugar de toda la página, me va a decir el DOI, que es esto que está ahí seleccionado, y yo lo puedo copiar. O puedo copiar todo ese link entero. Y voy y lo pego en Sci-Hub. Y entonces lo que pasa es que cuando lo pego en Sci-Hub, lo pego ahí, le doy abrir, y lo que pasa es que el paper se abre. Y lo puedo descargar y lo puedo leer. Gratis. Magia. Tenemos que agradecerle a la persona que lo escribió. Porque la persona que lo hizo, y nosotros creemos que es importante el libre acceso al conocimiento científico, ¿no? No tendría que ser algo restringido. Ahora, esto es ilegal, ¿sí? Ustedes no deben hacer esto, no pueden hacerlo, no está bueno, y no los incentivamos a que lo hagan. Siguiente diapositiva. Entonces Sí. no lo hacemos. No lo hagan. Bueno. Quería preguntar algo más formal, creo que ya estamos por terminar. La clase que viene, o sea, ¿respetamos el cronograma nosotros? ¿Vamos a hacer lo que respecta a la segunda semana? Bien, clase que viene. ¿Qué hay que hacer? Espero no estar con delay. Primero, vamos a hacer lo que corresponde con mirar las clases asincrónicas, ¿no? Hay una clase 2 por mirar ya subida, que es sobre neuroanatomía. Recuerden que las clases sincrónicas van a ser para preguntar sobre lo que pasa en las clases grabadas. O sea, aprovechenlo como clase de consulta sobre neuroanatomía. Pero también quiero que lo usen como una primera semana como para jugar. Y en este sentido hay un capítulo que está muy bueno para interiorizarse en temas neuro, que es este, capítulo 1.2, que escribió Pedro Bekenstein para El gato y la caja, en el libro, un libro sobre drogas. El capítulo se llama Neuronas, circuitos neuronales, neurotransmisores y otros neuros. ¿Sí? Es una forma muy piola de adentrarse en conceptos neuros, excelentemente escrita, muy bien. Manu ahora lo va a pasar por el chat, si es que no lo pasó todavía. Y es una linda forma de adentrarse en temática neuro. Y por otra parte, y esto lo vamos a hablar la semana que viene, recuerden que la clase es a las 6, jugar buscando cosas en Scholar Google, en Google académico. ¿Qué quiere decir jugar? Buscar los contenidos que quieran, ¿sí? Relacionados con psicología, sobre neurociencias, y lo charlamos la semana que viene. Déjense guiar por lo que les interese, ¿sí? Cualquier tema que les interese. Y mañana, la semana que viene, hablamos sobre lo que encontraron, qué pueden encontrar, qué se encontraron al querer buscar cosas en papers. La idea es un poco eso. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Perdón, Tomás, ¿dijiste que la clase es a las 6, entonces? No me escuchaste, el principio de la clase. Sí, no te escuché esa parte. Claro, o sea, las clases sincrónicas, o sea, las que vamos a estar acá, digamos, en los Zoom de todas las semanas, van a ser a las 6.
Y esto es porque yo, o sea, es una cuestión operativa. Y vas a estar afuera, ¿cierto? Exactamente. Pero obviamente que pueden dejar las dudas que surjan, temas a explicar o lo que sea, por mail, por el campus, y lo vamos a tratar en la clase, y obviamente que eso va a estar grabado y subido. ¿Y esto va a ser de 6 a qué hora, Tomás? De 6 a 7:30. Perfecto. Los días Ok. miércoles, justo antes de los teóricos. El texto que recién habías puesto en la diapositiva, no es el texto que está en el cronograma, ¿no? En la semana 2. No. Es un texto optativo que yo sugiero todos los cuatrimestres porque es una linda forma de adentrarse en temas neuro. Y sí que se solapa con contenidos que entran a la primera semana. Y Justo se encuentra en el texto en el apartado de bibliografía optativa, entonces. No, eso lo vamos a mandar por separado. Si no lo mandó Manuel por el chat, yo lo mando tanto por mail como por el campus, ambos. Le pido Perfecto. en este momento al resto de los ayudantes si tiene el link que lo mande al chat porque no lo encontré. ¿No? Sí que está por ahí, pero no me acuerdo bien dónde. Y creo que alguno de ustedes lo mandó la comisión pasada, así que si pueden mandarlo, mándenlo. Y Al toque. El capítulo se llama así, ¿no? Tipo, así tal cual está liberado, o sea, está subido a la página web. Se llama Neuronas, circuitos neuronales, neurotransmisores y otros neuros. Está el libro completo, se llama un libro sobre drogas de Gato y la Caja. genial, ahí Excelente. lo pasaron. Un libro bueno si los hay. Ese y el otro, que también está bueno, el Gato y la Caja. Pensar con otros. Muy buenos, ambos libros. Y sistema nervioso central, anatomía macroscópica, esos lo veríamos en el video y no se Claro, abordaría o sea, en las clases, en cuanto al clínicas. contenido de la semana 2, que es neuroanatomía, sistema nervioso, con que vean la clase para la semana que viene estamos bien. ¿Sí? Y que hayan dudas sobre la clase. Después, durante la semana, pueden ir leyendo ya el material de la semana 2, pero por ahora solo la clase que está ya grabada y subida.